semana del examen parcial, que es el 10. Vamos a ver hoy el plano coordenado, gráficas de ecuaciones, recta, distancia entre punto medio y pequeño. Página 92 del libro, el plano coordenado, gráfica de ecuaciones y circunferencia. El plano coordenado es el vínculo entre el álgebra y la geometría. En el plano coordenado podemos trazar gráficas de ecuaciones algebraicas. Las gráficas a su vez nos permiten determinar la relación entre las variables de la ecuación. En esta sección estudiaremos el plano coordenado. El plano cartesiano recibe ese nombre en honor al matemático francés René Descartes, aun cuando otro francés, Pierre Fernand, inventó los principios de la geometría de coordenadas al mismo tiempo. El plano coordenado, en la misma forma en que los puntos sobre una recta pueden ser identificados con números reales para formar la recta coordenada, los puntos en un plano se pueden identificar con pares ordenados de números para formar el plano coordenado o plano cartesiano. Para hacer esto, trazamos dos rectas reales perpendiculares que se cruzan en cero en cada recta. Por lo general, una recta es horizontal con dirección positiva a la derecha y se llama eje X. La otra recta es vertical con dirección positiva hacia arriba y se denomina eje Y. El punto de intersección del eje X y el eje Y es el origen. Y los dos ejes dividen el plano en 4 cuadrantes, marcados de 1, 2, 3 y 4 contra las agujas del reloj. Los puntos sobre los ejes coordenados no se asignan a ningún cuadrante. Veamos. Cualquier punto P del plano coordenado puede ser localizado por un par ordenado de números, entre paréntesis A, B, como se muestra en la figura número 1. El punto A y el punto B, cuando se intersecciona ese punto es A y B. El segundo número B se llama coordenada y el primer número X el primer número se llama coordenada X y el segundo número B se llama coordenada Y. Podemos considerar las coordenadas de P como su dirección, porque especifican su ubicación en el plano. Aun cuando la notación para un punto A, B es la misma que la notación para un intervalo abierto, A, B, el contexto debe de ser claro que el significado se mantiene y se persigue. Trazo de la gráfica de regiones en el plano coordenado. Describe y trace las regiones dadas por cada conjunto. Veamos, en el conjunto A dice que X, Y, tal que X sea mayor que 0. Eso quiere decir que son todos los números de 0 hacia la derecha en el eje horizontal. Prácticamente el área que vamos a tener que marcar es el cuadrante 1 y 4. Veamos si es así la solución. En la figura 3 vemos la solución y es el cuadrante 1 y 4 de 0 hasta más infinito en X. Veamos para el ejercicio B, X, Y, tal que Y sea igual a 1. Entonces, cuando Y es 1, tenemos una gráfica horizontal en todo el punto Y1 para cualquiera de los números de X. Y el siguiente, X, Y, tal que Y sea menor a 1. Perdón, y el valor absoluto, dice, Y sea menor a 1. El valor absoluto de Y menor a 1, sí, solo sí, menos 1,
menor a y menor a 1. ¿Por qué? Porque tenemos una propiedad de valor absoluto para una desigualdad. Entonces, en la región va a estar dada desde y menos 1 a y a 1, y no importando en x, vamos de menos infinito más infinito. ¿Duda respecto al plano coordenado, compañeros? No, ingeniero. No, ingeniero. Ok. No, ingeniero. Ok, bueno. Si yo les preguntara en este momento, ¿cuál es del punto A, B es la abscisa y cuál es la ordenada? Eso no lo mencioné. Pero lo han visto ustedes en sus exámenes específicos. ¿Cuál será la abscisa y cuál será la ordenada? Bueno, Abscisa sin la punto en abscisa X. es el punto en X y la ordenada se le llama el punto en Y. Entonces el par de coordenadas está dada por una abscisa y una ordenada. ¿Cuál es la abscisa? El dato en X. ¿Y cuál es la ordenada? El dato en Y. Veamos. Fórmula para la distancia y el punto medio. Si tenemos un plano cartesiano y tenemos un punto, vamos a dibujarlo. Veamos. Tenemos un plano coordenado trazado a través de dos rectas que se intersecan en un punto de origen y son perpendiculares. Si yo tengo un punto cualesquiera que sea, ahí ve, y tengo otro punto, CD, y trazo una recta entre esos puntos, y quiero saber la distancia que hay dentro de esos puntos, veamos. La distancia de B a D es esta. Vamos a cambiarle de color. Y adicionalmente la distancia de A a C la tengo acá. ¿Qué formamos, compañeros? Un triángulo rectángulo. Perfecto, un triángulo rectángulo. En donde lo que yo quiero determinar es la hipotenusa. La hipotenusa va a ser igual a C al cuadrado. En este caso se podría decir que es la resultante, ¿no? Sí, la hipotenusa o resultante, ¿no? Vamos a ponerle mejor otra letra porque tengo el punto C. Vamos a ponerle R con el compañero que está diciendo ahí el resultante. La distancia es igual a la distancia de A a C, que prácticamente tendríamos de C menos A para poder obtener esa distancia, ¿correcto? La línea que va desde el origen a C menos la línea que va del origen a A. ¿Qué obtengo? El tramo de A a C, ¿cierto? Elevado al cuadrado
más la distancia de B a D, que va del origen a B y que va del origen a D. Yo a eso quiero determinar solo R, le tengo que sacar raíz, ¿correcto? Sí, así es, ingeniero. Ok. Prácticamente entonces obtengo la distancia en la diagonal de esa hipotenusa. Ahora, ¿qué pasa si ya no le ponemos AC ni BD? Si no le ponemos X2 o X final, X1 y ahora el punto. Este sería, si este está dado para el 2, entonces D sería Y2, porque es su par de coordenadas. Y la B sería Y1, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ingeniero. ¿Verdad? Ahora, si se dan cuenta, el triángulo que yo estoy utilizando es un inverso, quiere decir que viene disminuyendo. El resultado que me va a dar ahí de esa pendiente es negativo, ¿sí? Pero ahora, el libro lo genera, valga la redundancia, en una generalidad. Cuando hablamos de la generalidad, tengo un punto X1 y tengo un punto Y1. Tengo un X2 y tengo un Y2. Por lo que mi gráfico va a estar dado ahora de esta manera. Tengo una distancia en Y y tengo una distancia en X. ¿Cómo obtengo esa distancia? ¿Ok? La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada, porque habíamos visto el porqué, que es el triángulo, de X2 menos X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, cuando vamos a ver el libro, obtenemos que la generalidad del libro habla sobre una pendiente positiva, quiere decir que va aumentando, va creciendo, y entonces a través del teorema de Pitágoras tenemos que la fórmula de la distancia para un punto A, x1, y1 y un punto B, x2, y2 en el plano es igual a x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde sale entonces? De Pitágoras en relación a triángulo rectángulo. ¿Cuál de los puntos P1, menos 2 o Q 8 menos 9 está más cerca del punto A 5,3? Lo que hay que generar es una distancia del punto A hacia el punto Q y una distancia del punto P hacia el punto A y determinar cuál de las dos magnitudes es más pequeña para saber cuál es el que está más cerca. Entonces, demuestra que el punto P, A es menor al punto Q, perdón, la distancia Q, A,
por lo que el punto P está más cercano, que es raíz de 41. B. Ahora, después de ver la distancia, podemos encontrar las coordenadas. Dice, las coordenadas X, Y del punto medio del segmento que une la recta A, X1, Y1 y el punto B, X2, Y2 en la figura 6. Se puede observar que los triángulos APM y MQB son congruentes. ¿Qué quiere decir que son congruentes, compañeros? Que tienen las mismas dimensiones. Porque la distancia AM es igual a la distancia MB y los ángulos correspondientes son iguales. Se deduce que la distancia AP es igual a la distancia MQ, por lo que X menos X1 es igual a X2 menos X. Despejando X de esta ecuación, obtenemos que 2X es igual a X1 más X2, por lo que X es igual a X1 más X2 dividido 2. Y del mismo modo se hace Y1 más Y2 dividido 2. Por lo que el punto medio va a estar dado como, para el punto en X, X1 más X2 dividido 2, y para el punto Y nos va a dar Y1 más Y2 igual a 2. Ojo, la primera ecuación de la distancia nos genera una magnitud, la distancia. La ecuación de punto medio nos va a generar un punto. Quiere decir que nos va a dar un dato en una abscisa y un dato en una ordenada. ¿Sí? Nos da puntos. Vean, nos da puntos. Nos da puntos, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, compañeros? No, ingeniero. Perfecto. Bueno. Gráfica de ecuaciones con dos variables. Dice, una ecuación con dos variables, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más 1, expresa una relación entre dos cantidades. Un punto x, y satisface la ecuación si hace verdadera la ecuación cuando los valores para x y y son sustituidos en el. Por ejemplo, el punto 3, 10 satisface la ecuación y igual a x al cuadrado más 1, porque 10 igual a 3 al cuadrado más 1. Pero el punto 1,3 no lo satisface, porque 3 no es igual a 1 al cuadrado más 1. La gráfica de una ecuación en x y y es el conjunto de todos los puntos x, y del plano coordenado que satisfacen a la ecuación. La gráfica de una ecuación es una curva, de manera que para trazar la gráfica de una ecuación, trazamos tantos puntos como podamos y luego los unimos con una curva sin cambios bruscos de dirección. Veamos. Dice dibujar una gráfica trazando puntos. Trace la gráfica de la ecuación 2x menos y igual a 3. Primero despejamos y de la ecuación dada para obtener y igual a 2x menos 3. Siempre vamos a despejar la variable y. Esto nos ayuda a calcular las coordenadas en una tabla. Y entonces, primero generamos una tabla. El rango de valores para x, o la variable independiente, ustedes lo pueden tomar de una manera intuitiva. Pueden tomar menos 10, menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Para obtener distintos rangos. Cuando ya tienen los valores de x, ese valor de x lo van a meter en la ecuación y van a ir obteniendo. Por dar un ejemplo, para menos 1, si lo metemos en la ecuación original, tenemos menos 1 por 2, menos 2, menos 3, menos 5. Y entonces nos da un punto menos 1, menos 5. Para 0 obtenemos menos 3. Para 1 se obtiene menos 1. Para 2 se obtiene 1. Para 3 se obtiene 3. Y para 4 se obtiene 5. Y obtuvimos distintos puntos. Se colocan esos puntos en el plano coordenado y se grafica. Ahora, hay una forma un tanto más sencilla de poder realizar la parte de gráfica de una ecuación.
y es a través de sus puntos de intersección. Ingeniero, ¿Sí? disculpe una pregunta. ¿Por qué se despeja Y y no X? Regularmente, cuando hablamos de una ecuación, a una constante, vamos a ponerle un número, hablamos de dos variables. Una variable dependiente y una independiente. ¿Sí? La variable dependiente es aquella que depende de otro valor y la variable independiente la podemos obtener no importando el dato. Entonces, cuando nosotros hablamos de un plano cartesiano, nosotros la variable independiente la vamos a graficar siempre en el eje de las abscisas, es decir, en el eje horizontal. Y entonces en el eje horizontal va a ir trazado siempre la gráfica de la variable independiente. Y en la variable Y siempre va a ir la variable dependiente, la que depende de otro valor. No necesariamente la ecuación tiene que estar dada como X, Y, o X más Y. Puede estar dada como Q más W igual a 5 y yo determinar que la variable independiente para ese caso es Q. Y entonces, si mi variable independiente es Q, yo voy a despejar W. Muchas gracias, ingeniero. No hay pena. Pero en el plano cartesiano, siempre siempre en el plano cartesiano, mi eje horizontal está en el eje de las X y mi eje vertical siempre está mi variable Y, a menos que tengamos otras variables como lo que les hablaba acá. Pero, entonces mi variable independiente siempre va a ser X y mi variable dependiente siempre va a ser Y. Esto nos va a servir inclusive para cuando ya traslademos Y igual a 10 menos X, y a Y ya no le vamos a llamar ahora Y, sino le vamos a llamar f de X, una función dada. ¿Sí? ¿Por qué una función dada en ese punto? Yo voy a venir y decir, f del punto que yo quiero cambiar de 10, quiere decir que el valor que voy a incorporar ahora en mi variable independiente va a ser 10. Y entonces mi función ahora en el punto 10 en X vale 0. Y entonces el punto dado a través de eso va a ser 10,0 para esa función. Entonces ahorita lo que nos estamos preparando con esta parte de ecuaciones y gráfica de ecuaciones en plano cartesiano es para las funciones. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No? No, ingeniero, todo bien, gracias. El punto de intersección. La otra forma de gráfico que es más sencilla es el punto de intersección. Los puntos de intersección se dan cuando se cortan los ejes, es decir, el eje X y el eje Y. Dice, las coordenadas X de los puntos donde una gráfica interseca al eje X recibe el nombre de punto de intersección X de la gráfica y se obtiene al hacer que la variable Y sea igual a 0 en la ecuación de la gráfica. Las coordenadas Y de los puntos donde una gráfica interseca al eje Y se denomina punto de intersección Y de la gráfica y se obtiene al hacer X igual a 0 en la ecuación de la gráfica. Veamos entonces la definición de puntos de intersección. Puntos de intersección de X,
las coordenadas de X de los puntos donde la gráfica de la ecuación interseca el eje X, se hace Y igual a 0. Y para los puntos de intersección en Y, se hace X igual a 0. Veamos entonces algún ejemplo. Tenemos Y igual a X al cuadrado menos 2. Venimos y quiero sacar el punto de intersección de X. ¿Qué tengo que hacer? 0, compañeros. Y. Muy bien. Si queremos encontrar los puntos de intersección de X, hacemos Y0. Y si queremos encontrar los puntos de intersección de Y, hacemos X0. Bueno, y entonces primero se encuentra el punto de intersección en X, se hace Y0 y despejamos. Nos queda 0 igual a X al cuadrado menos 2. Ojo, ya ahí Y es igual a 0, ya tengo un punto. Y, 0, ya tengo la parte de las ordenadas. Si despejo, el valor de X me queda más menos raíz de 2. Quiere decir que mis puntos de intersección son raíz de 2, 0 y menos raíz de 2, 0. ¿Cierto? Tengo dos puntos. Entonces voy y los grafico. Menos raíz de 2 en Y igual a 0. Entonces, tendría el punto que aparece del lado izquierdo, donde aparece el punto de intersección X, dice ahí. Y tengo el otro punto, que es raíz de 2, 0. Lo grafico. Para encontrar la intersección de Y, hago X igual a 0. Si X es igual a 0, entonces Y me queda menos 2. Y entonces tengo que, cuando X es 0, Y vale menos 2 y obtuve el tercer punto y es el otro punto de intersección. Ahora grafico y uno los puntos y obtengo el gráfico que ven del lado izquierdo. Veamos acá. La vamos a hacer en Y igual a X al cuadrado menos 2. Así aparecía. B, intersección en X, ¿qué hago? 0, compañeros. Y igual a 0, perfecto. Entonces tengo 0 igual a X al cuadrado menos 2. Tengo X al cuadrado igual a 2. Y tengo que X igual más menos raíz de 2, ¿cierto? Y entonces tengo dos puntos, tengo menos raíz de 2, 0, y tengo raíz de 2 positiva, 0. Esos son los dos puntos, ¿cierto? Cierto, ingeniero. Entonces agarro esos dos puntos y ahora me voy y grafico. Menos raíz de 2 en X. Ok. Menos raíz de 2, ¿a cuánto equivale? Aproximadamente. A 1.40, ¿verdad? Aproximadamente. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si aquí está 1, 1.40 más o menos es por este punto. 1.40 en X. ¿Cuánto vale en Y? 0. ¿Dónde está 0? Acá. Entonces tengo ese primer punto. Siguiente punto. Lo vamos a hacer en rojo mejor. Siguiente punto. Tengo raíz de 2, 1.41. Acá, 0. Para arriba también tenemos 1, 2, 3, 4. Para abajo igual, 1, 2, 3, 4. Hagamos la intersección en Y.
¿Qué tengo que hacer? 0, X, ¿verdad? Y entonces tengo Y igual 0 al cuadrado menos 2. Y igual a menos 2. Y entonces obtuve el punto 0, menos 2. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de X que es igual a 0. Y entonces vengo y digo 0 en X, Y menos 2. Aquí aparece ese punto. Y ahora grafico. Como tienden al infinito, abro y abro. ¿Sí? Y prácticamente esa es la imagen que ustedes tienen de aquí del lado izquierdo, la figura número 12. ¿Dudas, compañeros? Ningún ingeniero. Ninguno, listo. Veamos entonces. Ahorita en el libro aparece la circunferencia, la ecuación de una circunferencia. Si nos vamos al tema de estudio, primero me aparece el plano coordenado, gráfica de ecuaciones, que es la que acabamos de ver, recta, que es la distancia entre puntos, punto medio, pendiente, todavía no lo hemos visto. Después me aparece, vamos a ver, después me aparece la ecuación de la recta y su gráfica, paralelismo y perpendicularidad de la recta, y de ahí me aparece la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, ahorita tendría que saltarme la parte de circunferencia, ¿sí? La de simetría, y nos vamos a la parte de recta. No sé si quieren que me salte circunferencia o lo cambio y empiezo como va el libro. Circunferencia y después vemos rectas. Yo pienso que recta primero, ingeniero. Perfecto. Veamos entonces recta. Pendiente de una recta. La pendiente de una recta no es más que la inclinación que se genera, ¿sí?, de la recta. Y es lo primero que necesitamos. Ahora, normalmente cuando uno ve una ecuación, uno está acostumbrado a ver solo el gráfico, pero no lo interpretamos como debiese. Veamos, si es un vehículo, ¿sí?, y vamos acelerando, la aceleración, ¿qué me va dando? Distancia, además, distancia recorrida, ¿no? Una velocidad, una distancia recorrida, ¿sí? ¿Cierto? Hablemos de velocidad. Si yo tengo aceleración, mi velocidad ya no es la misma. ¿Cierto? Tengo cambios. Entonces, vamos a lo mejor con un ejemplo más sencillo. Dinero tortilla. 1, 2, 3,
Digamos que es un comedor normal. ¿Y cuántas tortillas dan por quetzal? 3. Uy, lo están estafando, compañero. 4. 8, ¿verdad? Sí, 4 tortillas. Entonces vamos 8, 12, 16. Ya el compañero tiene ahí que ir a alegar al comedor donde está. Son muy codos aquí, ingeniero. Ah, pero es en la oficina. Pues sí, ingeniero. ¿Es cerca de la casa o cerca de la oficina? Cerca de la oficina. Sí, inclusive a mí me han vendido 2 tortillas por 10 quetzales, imagínense. Es que son codos, ingeniero. Pero bueno, eso ya van a ser otras ecuaciones. Pero en la generalidad son 4 por el momento. Entonces, si yo vengo y compro un quetzal, obtengo 4. Vamos a algo así. ¿Sí? Para un quetzal, obtengo 4. Y así nos vamos a ir. Para 2, obtengo 8. Ahora, si yo quiero verla, solo es la inclinación del gráfico. Yo veo que mi pendiente, M se le llama, va a ser igual al cambio de mi variable. ¿Sí? Veamos acá. Y dividido el cambio de mi variable X. Ahora, para el caso que estamos viendo, ¿cambio de qué es, compañeros? Cambio de tortilla dividido el cambio de dinero, ¿cierto? Hagámoslo numéricamente. En el primer punto, como es un cambio, ya vimos que las distancias entre puntos son un cambio, ¿verdad? Para obtener esta distancia, compañeros, aquí se forma un triángulo. Veamos el triángulo que se forma, es aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, es cierto, ingeniero. ¿Sí? Prácticamente cada vez que tengamos un cambio, hay un triángulo congruente. ¿Sí? Entonces, ese cambio está dado como. Ustedes ya vieron la ecuación de la distancia. Entonces, en variable tortilla, para obtenerlo, voy a obtener el punto 2, que es 8, menos el punto 1, que es 4, dividido el punto 2, que es de dinero, que es 2, menos el punto 1, que es un quetzal, ¿cierto? ¿Qué valor nos da eso? 8 menos 4, 4. 2 dividido 1, 1. Quiere decir que el cambio es 4, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere ese 4? ¿Qué significa? Ok. Yo voy a tener el cambio de 4 tortillas por dinero, por quetzal, ¿cierto? Cada vez que yo cambio una unidad en X, voy a cambiar ¿cuántas unidades en Y? 4. 4, muy bien. Y entonces la pendiente es la razón de cambio de mis ecuaciones. No solo es el grado de inclinación, realmente es la razón de cambio. ¿Sí? Entonces veamos. Dice,
La pendiente es igual a la elevación dividido el recorrido. La figura 1 muestra situaciones en las que la pendiente es importante. Los carpinteros usan el término inclinación para la pendiente de un techo o una escalera. El término desnivel se usa para la pendiente de una carretera. Si una recta plano de coordenadas, entonces el recorrido es el cambio que la coordenada X y la elevación es el cambio de la coordenada X y la elevación es el cambio correspondiente en la coordenada y entre cualquiera dos puntos sobre la recta. Esto nos da la siguiente definición, dice. La pendiente M de una recta no vertical que pasa por los puntos A, X1, Y1 y B, X2, Y2 es M igual a elevación recorrido, entonces Y2 menos Y1 es dividido X2 menos X1. La pendiente de una recta vertical no está definida. La pendiente es independiente de los puntos que se escojan sobre la recta. Podemos ver que esto es verdadero en los triángulos semejantes. Y2 menos Y1, X2 menos, dividido X2 menos X1 es igual a Y'2 menos Y'1 partido X'2 menos X'1. Entonces, las pendientes se tienen como pendiente positiva, la que es creciente, pendiente negativa, la que es decreciente, pendiente cero porque no tiene cambio, y la que no tiene pendiente porque es una recta vertical. Veamos, ¿por qué es eso? Analicémoslo. En lo de las tortillas. Pendiente positiva. El gráfico va creciendo, ¿verdad? Viene de menos Y y se va hasta Y positiva. ¿Sí? Y adicionalmente viene de izquierda a derecha. Izquierda es menos X y derecha es más X, ¿cierto? Cierto, ingeniero. Por eso es que es creciente, porque va aquí así. Entre más valores de X a la derecha tenemos, más valores hacia arriba tenemos, ¿cierto? Y entonces es una pendiente positiva. Pero ¿qué pasaría si ahora el gráfico es recto? ¿Qué pasaría si yo tengo mi gráfico aquí? ¿Qué estaríamos diciendo en esa de quetzales tortilla? Que no importando Que es una constante. la cantidad de dinero que yo tenga, siempre me van a dar 8 tortillas, ¿cierto? Como si fuera capitalismo. Lo podemos ver en qué es socialismo. Sí, me confundí. ¿Cómo así? Yo voy a un comedor social y no tengo cómo pagar y me dicen, no se preocupe, aquí están sus 8 tortillas. Llega una persona que tiene bastante dinero y dice, mire, yo quiero ayudar, voy a dar 100 quetzales. Ok, gracias por el aporte. Igual aquí están sus 8 tortillas. Entonces, no importa la cantidad de dinero que se dé, siempre voy a obtener las 8 tortillas. Ahora bien, entonces, cuando hablamos de eso, la pendiente, ¿cómo quedaría? Metamos los valores. Para la segunda recta. Vamos a poner en negro. Tenemos así la segunda recta. Ok. Cambio en X, en Y. 8 menos 8 en los puntos, ¿cierto? Porque siempre voy a obtener 8. Dividido
Si yo doy 100 quetzales, o doy 0, ¿qué obtengo ahí? 0 dividido 100. Y 0 dividido cualquier número es 0, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo ahí? Que por cada cambio de quetzal, por cada cambio de No hay cambio. no hay cambio de tortillas, ¿cierto? Por cada cambio de quetzal, no hay cambio de dinero, perdón, de tortillas. Y a eso se le llama pendiente cero, ¿sí? No hay cambio. Ahora, cuando no tiene pendiente, ¿por qué no tendrá pendiente una recta así? Porque en este caso la pendiente es la razón de cambio, ¿no? Pero la anterior también y no hay cambio, pero es una pendiente cero. ¿Por qué en esa verde no hay pendiente? Veamos. Esa es la recta. Que tal vez es lo mismo que la de 0, pero solo que vertical. Entonces, no hay cambio porque todo sería constante en el lado X. Me va a quedar un cambio de 12 a 8 en la parte de arriba, por dar un ejemplo, o de 8 a 4, dividido. ¿Dividido qué? ¿Hay cambio en X? No, ¿verdad? Siempre va a ser ese 3 que aparece ahí. Yo tengo 4 dividido 0. ¿Qué es esto, compañeros? 0. 0. 4 dividido 0 es 0. Es una asíntota, entonces no tiene solución. Perfecto, no tiene un número en específico en los números reales. Es un infinito, ¿verdad? No tengo valor. Hay un corte en esa gráfica. Por eso es que no tiene pendiente. Y no puedo venir y determinar un valor si lo están dividiendo dentro de 0. Entonces, pendiente positiva cuando va creciendo. Pendiente negativa cuando va decreciendo. Es decir, viene de más a menos. Pendiente 0 cuando no hay cambio, ¿sí? En el eje ¿qué? Vertical, no hay cambio en el eje vertical, en el eje horizontal sí hay. Y no tiene pendiente cuando no hay cambio en el eje horizontal. ¿Sí? Ok, compañeros, el día de mañana vemos ecuación de la recta y su gráfica y paralelismo y perpendicularidad de la recta de una vez para ir al día. Bueno, ingeniero, está bien. Que tengan un bendecido martes, compañeros. Éxitos en todo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente. Gracias, felicidades. Feliz ingeniero.